Amén. Vamos a pasar de inmediato a la palabra del Señor. Y les quiero invitar a que busquen en sus Biblias un verso muy cortito, el cual se encuentra en Gálatas capítulo 5 y verso 9. Gálatas capítulo 5, verso 9. Nos dice allí la palabra del Señor, a la gloria del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Padre, quiero darte gracias. Gracias porque tú hablas a nuestras vidas a través de tu palabra. Y hoy, Señor, no será la excepción. Sabemos que al igual que has hablado a mi corazón por esta palabra, has de hablar a cada uno de los hermanos que están aquí presentes. Señor, que tu gracia bendita, que tu bendición sea sobre todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar. Alabado Dios. Quisiera en este momento, Gloria a Dios, hablar bajo el tema la levadura, tipo del pecado. La levadura, tipo del pecado. Nuestro Señor Jesucristo, cada vez que predicaba, lo hacía a través de analogías o lo hacía a través de parábolas. Y en esta escritura en particular, el Señor está utilizando una analogía y está hablando acerca de la levadura. Cuando usted se va a la palabra del Señor, puede encontrar que la primera vez que se menciona la palabra levadura fue en el libro de Génesis. Allí en el libro de Génesis, cuando llegan los dos ángeles enviados por el Señor para destruir a Sodoma y a Gomorra, nos dice la palabra del Señor que allí estaba Lot, estaba frente a su casa, estaba frente a la entrada del pueblo, cuando llegan los dos ángeles que el Señor envió con el mensaje para Lot y con el juicio para Sodoma y Gomorra. Y nos dice que Lot invitó a aquellos dos ángeles a que entraran a su casa. Los ángeles le dijeron: no, nos vamos a quedar en la calle. Pero dice la palabra que Lot insistió y ellos consintieron y entraron con Lot a su casa. Y me dice la palabra que Lot les hizo un banquete. Óigame, en alguna ocasión alguien me preguntó que si los ángeles comían. Bueno, cuando usted busca en la palabra del Señor, los va a ver comiendo, los va a ver participando de alimento. ¿Y sabe qué? Que en el cielo, me preguntó alguien, ¿vamos a comer en el cielo? Mire, nosotros nos vamos a sentar en la mesa. Y dice la palabra del Señor que el Señor va a ministrar la cena, como lo hizo con aquellos, ¿verdad? En el aposento alto, con los discípulos. El Señor partirá el pan, el Señor dará el vino, gloria a Dios, para que usted y yo podamos comer de ese pan que el Señor tiene preparado en el cielo. Y la primera vez, como estábamos diciendo, que aparece el pan sin levadura es ahí en el libro de Génesis, cuando dice que Lot hizo banquete para los ángeles y preparó panes sin levadura. La levadura es tipo del pecado, pero vamos a definir lo que es la levadura. Todos ustedes han comido pan leudado. Cuando nosotros aquí damos la Santa Cena, lo damos con pan sin levadura.
preparamos el pan, pero no le añadimos la levadura. ¿Por qué? Porque la levadura es tipo del pecado. Levadura, agente de fermentación, el cual se usa en las harinas de panadería o repostería para convertir la masa en un gas. En un gas dióxido de carbono, el cual la hace esponjarse y crecer. Por eso, si usted no le echa levadura al pan, el pan se queda como una torta, no crece. Pero cuando usted le añade la levadura, al poco rato comienza a ocurrir, ¿verdad?, un efecto químico dentro de esa harina, y ese efecto químico que es, ¿verdad?, el dióxido de carbono, el cual produce la levadura, hace que la masa comience a crecer, hace que la masa comience a inflarse. ¿Por qué entonces el Señor utilizaría esta metáfora para referirse a la maldad, para referirse al pecado, para referirse a aquello que no le agrada a Dios? Me gustaría que usted abriera su Biblia conmigo en Santiago capítulo 1, los versos del 13 al 15, la lectura que tuvimos devocionalmente. Y vamos a leer los versos del 13 al 15, porque aquí vemos una analogía también. Óigame, cuando un hombre y una mujer se juntan, ¿verdad?, y procrean, hay una reacción en ese vientre. Hay una reacción en ese vientre. Se une el óvulo con el espermatozoide, y cuando esto ocurre, cuando ese óvulo es fecundado, ¿qué comienza a suceder? Comienza a crecer. Y usted ve que el vientre de la mujer va ¿qué? Hinchándose. Que el vientre de la mujer va ¿qué? Creciendo. Se va inflando, ¿verdad que sí? Y usted sabe cuando una mujer está embarazada, porque su vientre va creciendo. Le crecen los cachetitos. Se le hinchan hasta las narices, ¿verdad? Y eso es efecto ¿de qué? De lo que ocurrió en la unión del hombre y la mujer. Y aquí Santiago, mire lo que está diciendo, y lo compara con eso, con la concepción. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, usted, yo, la gente del mundo, todo el mundo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios deseos carnales. La palabra concupiscencia lo que significa es deseos carnales, deseos a hacer lo malo, deseos a pecar. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Amén. Bendito Dios. Y yo quiero que usted escuche bien ahora, porque está hablando de concepción. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, después que fue y embarazó, concebir. Por eso hablé de la concepción en la mujer, que se va inflando, ¿verdad que sí? Ese bebé va creciendo ahí. Mira, así mismo el pecado se mete como una semillita pequeña, y luego ¿qué pasa? Te fecunda, te embaraza, y tú comienzas a hincharte de pecado, comienzas a hincharte por la maldad. Y dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz, pare. ¿Qué va a parir? Para el pecado. Aleluya. Por eso
eso tenemos que tener mucho cuidado, que la concupiscencia no se anide en nosotros, que la concupiscencia no nos embarace espiritualmente hablando. ¿Sabe por qué? Porque después del embarazo viene que el dar a luz, y ahí dice que la concupiscencia da a luz el pecado. Gloria a Dios, que el Señor nos lavó, nos limpió de todo pecado. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios a eso? Y mire lo que luego dice: y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Sabe qué? Que entonces ese bebé, que es el pecado, te va a llevar ¿a qué? A la muerte. Por eso nosotros de ninguna manera podemos, ¿verdad?, consentir el pecado en nosotros, y tenemos que echar afuera toda clase de levadura. Vamos a ver, el Señor hablando, nos habla por lo menos de unos 4 o 5 casos de levadura. Lucas capítulo 12, verso 1. Allí vemos la levadura, que es tipo de la hipocresía. Mire, si algo terrible hay en un ser humano, es el ser hipócrita. Que por el frente sea una cosa y por detrás sea otra cosa. Que hoy sea contigo uno y mañana sea otro. La hipocresía es tipo de la levadura. Dice Lucas 12:1: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran religiosos de aquel entonces, los cuales tenían la ley, los cuales tenían la enseñanza, la palabra de Dios. Sin embargo, Jesús mismo los llama hipócritas. ¿Sabe por qué? Porque querían hacer que la gente hiciera lo que ellos no hacían. Que la gente cumpliera lo que estaba en la ley, lo cual ellos no cumplían. Y el Señor les llama hipócritas. Yo creo que en el pueblo del Señor tiene que haber gente sincera, porque lo contrario a la hipocresía es que la sinceridad. Y aquí hay una iglesia sincera que alaba a Dios, que adora a Dios, que ama al prójimo como a sí mismo. Aleluya. Aleluya. Número 2, la levadura es tipo del orgullo religioso. Mira, mi hermano, yo tengo una gran preocupación por lo que ha venido sucediendo en estos últimos años. Ya los que ministran en los altares no quieren que los llamen pastores. Ahora son apóstoles. Ahora son apóstoles. Y si usted le llama pastor, se molestan con usted. Ahora el que canta al frente no es un cantante cristiano, es un salmista. Ahora usted escucha y aún algunos se hacen llamar ángeles, querubines. Y todo esto a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque esto lo que muestra es un orgullo religioso. Si algo debe haber en la iglesia es la sencillez, es la humildad. Dios quiere un pueblo humilde. El Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Mateo capítulo 16, los versos 6 y el 12. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahora le añade a los saduceos otro grupo religioso.
había una diferencia entre unos y otros. Era que los fariseos creían en la resurrección de muertos, los saduceos no creían en la resurrección de muertos, pero ambos tenían la ley para enseñársela al pueblo. Amén. Y el Señor le está diciendo: guárdense de la levadura de los religiosos, guárdense de ella. Por ahí hay un montón de religiosidad, por ahí hay un montón de gente enseñando lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, mi hermano, que no seamos engañados por aquello que no es la verdad. Porque la misma Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aleluya. Entonces, esto me llamó la atención. ¿Entendieron? Que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Sabe qué fue? Que los discípulos entendieron: oh, fue que no trajimos pan. Porque cuando el Señor multiplicó los panes y los peces en 2 ocasiones, nosotros no habíamos llevado pan. Apareció alguien por allí y el Señor multiplicó el pan y multiplicó los peces. Y entonces ellos creían que Jesús le estaba diciendo: guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Creían que el Señor le estaba diciendo esto porque no habían llevado pan. Dios no le estaba hablando de eso. Jesús no le estaba hablando de eso. Jesús le estaba hablando de la levadura del pecado. Dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Número 4, tipo de mundanalidad. La levadura es tipo de la mundanalidad. Miren, nosotros como creyentes tenemos que ser lo más santos posible, apartados del mal, apartados del pecado, apartados de lo que a Dios no le agrada. Bendito Dios. Nosotros como iglesia tenemos que hacer la diferencia. Aleluya. Tenemos que ser diferentes en nuestra forma de actuar. Tenemos que ser diferentes en nuestra forma de pensar. Tenemos que ser diferentes en nuestra forma de caminar. Aleluya. Óigame, yo veo gente que ha llegado a la iglesia y que el Señor los transforma de una forma terrible. Llegaron a la iglesia, viene con un tumbadito. Con el tumbadito, tú sabes. Y ahora andan derechitos diciendo: gloria a Dios y aleluya. El Señor le cambió hasta el caminar. Hasta el caminar, hasta el andar, el Señor se lo cambió. Qué bueno es Dios. Entonces Dios le cambia hasta la forma de vestir. Entonces Dios le cambia la forma de hablar. Entonces Dios le cambia la forma de pensar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está cogiendo la levadura y la está sacando fuera. La levadura y la está echando fuera. Aleluya. El pecado y lo está echando fuera. Entonces, estamos diciendo que la levadura es tipo de la mundanalidad. Mire, sí. En la Biblia usted puede encontrar a alguien mundano, pecador. Ese es Herodes. Mire lo que le dice el Señor en Marcos 8:15. Y le mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Otra vez los fariseos. Y dice: y de la levadura de Herodes. ¿Usted sabe quién era Herodes? Herodes era rey de Judá. Y Herodes era un criminal. Cuando Jesús nació, la palabra del Señor dice que vinieron unos magos, vinieron unos sabios de Oriente para adorar al rey que había nacido. Y cuando Herodes se vio burlado por aquellos magos, por aquellos sabios que habían venido del Oriente, ¿sabe lo que hizo? Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Un criminal. Ese era Herodes. ¿Cuántos criminales ustedes no ven hoy en día? Óigame, me preocupa mucho ver en los Estados Unidos y en otros lugares que la gente ha levantado terribles protestas en todos los estados de la nación americana. Y en Puerto Rico también se está viendo un grupito por ahí, ¿verdad? Porque en Estados Unidos llueve y acá en Puerto Rico agarramos la inundación.
Sí, eso es así. Mire, y es terrible ver cómo la gente estaban protestando por la muerte de Freud, un crimen atroz que a todos nos ha indignado. Pero ¿qué hizo la gente? Se tiró a la calle a delinquir, se tiró a la calle a matar, se tiró a la calle a robar, se tiró a la calle a saquear. Eso no es una protesta, eso es pecado, eso no es una protesta, eso es maldad. Aleluya. Óigame, Dios nos ha mandado a librarnos de esa levadura. Por eso nosotros los cristianos no nos metemos en esas protestas que son totalmente insanas y que algunos lo que quieren es adelantar algunas agendas, y usted se da cuenta de eso. Marcos 8:15 dice: y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Sabe quién era Herodes? Un adúltero. Además de haber sido un criminal, Herodes era un adúltero. Él tenía un hermano que también era rey en otra provincia, que se llamaba Felipe. ¿Y sabe lo que hizo Herodes? Tomó la mujer de su hermano, que se llamaba Herodías. Le quitó la mujer a su propio hermano y adulteró con ellas. Ese era Herodes. Y de eso el Señor nos está diciendo que nos libremos de la mundanalidad, del pecado, de la maldad, de la idolatría, del adulterio, de todo lo que constituye el pecado, porque el pecado que hace nos infla, la levadura del pecado nos llena. Cuidado, cuidado, iglesia. Qué bueno que aquí habemos pan sin levadura. Diga: yo soy pan sin levadura. Amén. Amén. Aleluya. Tipo de jactancia. Óigame, la gente es jactanciosa, qué triste. Aquí no hay nadie mejor que yo. Aquí el que mando soy yo. Yo se lo he dicho a los hermanos muchas veces: el día que yo dé un cantazo aquí encima y diga aquí el que manda soy yo, hermanos, échenme por la puerta para afuera. Porque aquí el que manda se llama Dios. Y en tu casa quien manda es... No diga que es tu esposa. Dios. Aleluya. Dios es el que manda en este lugar. Dios es el que manda en tu vida. Dios es el que manda en tu casa. Y la jactancia Dios no la quiere. Yo soy fulano de tal. Yo tengo tal o cual título. La jactancia es pecado. No es buena nuestra jactancia. Dice 1 Corintios 5 del 6 al 8. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Sabe usted? Yo preparo el pan en mi casa para la Santa Cena. Si yo le añadiera levadura, yo estaría violentando lo que la palabra de Dios enseña, porque en la Santa Cena se come pan sin levadura. Pero si yo le echo un poquito de levadura, a los 2 o 3 minutos, ¿qué va a pasar con la masa? Va a comenzar a ¿qué? A inflarse. Yo no he visto gente que están bien infladitos. Se creen la última Coca-Cola del desierto. Se creen lo mejor del mundo. No, aquí mejor que yo no hay nada. Sí. Y terminan desinflados, ¿saben? Terminan desinflados. Dice entonces: limpiaos pues de la vieja levadura. Yo me quiero detener un ratito aquí. ¿Qué es eso de la vieja levadura? El viejo hombre. Cuando usted vino a la iglesia, cuando usted vino al Señor, usted venía con levadura vieja. Usted era un adúltero, usted era un fornicario, usted era un maldiciente, usted era un adicto a las drogas, usted era un borracho.
hablaba más malo que un gago, como dicen por ahí. ¿Ah? Bendito Dios. Sí, usted vino inflado por el pecado, pero el Señor sacó la levadura y te hizo pan nuevo. Te hizo pan nuevo, sin levadura, para gloria y honra de su nombre. Aleluya. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como ahora sois, como ahora soy. Gloria a Dios. Eso hizo el Señor conmigo. Sacó la vieja levadura y me hizo nueva criatura, me hizo pan nuevo para gloria de su nombre. Dice así, que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Eso es lo que Dios quiere. Pan puro, pan limpio, que seamos sinceros y que seamos verdaderos delante de Él. Otro tipo de levadura, la doctrina. Y no estamos hablando aquí de que si la ropa, que si el pelo, no estamos hablando de eso. Doctrinas, falsas doctrinas que se están infiltrando dentro de la iglesia. Y cuando digo la iglesia, estoy hablando en forma general. Cosas que, miren, no van al acorde con la palabra del Señor. Falsos maestros, falsos profetas, apóstatas que se han metido a las congregaciones, infiltrando cosas que cuando usted se va a la Sagrada Escritura no tienen que ver nada con la palabra del Señor. Nada. Mire, mi hermano, yo hace poco se lo decía a la iglesia. Yo vi y me indigné de forma terrible. Un supuesto pastor en una congregación puso un dron de agua al frente de el templo, al frente del altar. Se metió dentro del dron de agua y la gente venía y sacaban agua y se la bebían porque era agua bendita. El Señor reprenda al diablo. Disparates como esos, los cuales no son otra cosa que falsas doctrinas. Todo aquello, como dije ahorita, que no es filtrado por la palabra de Dios, todo aquello que se aparta de la verdad, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para obedecer a la verdad? Todo aquello que se aparta de la verdad es falso, es falsa doctrina. Aleluya. Gálatas 5, 7 al 9. Ya lo dijimos, vosotros corríais bien. Iglesia, estábamos corriendo bien. ¿Por qué te apartaste? Gloria a Dios, aquí no hay nadie que se haya apartado. Pero estamos hablando al mundo hoy, ¿saben? Amén. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién les hizo desviarse del camino? ¿Quién les hizo desviarse de la palabra de Dios? Termina diciendo, esta persuasión no procede del que os llama, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Bendito Dios. Leuda toda la masa. Usted le echa un poquitito, nada más, de levadura a una gran cantidad de harina, y al poco rato usted va a ver la masa inflarse. Cuidado con la levadura de los fariseos. Cuidado con la levadura de los saduceos. Cuidado con la levadura de el pecado, de la maldad, de la corrupción de este mundo. Concluyo.
hoy más que nunca, cada uno de nosotros tenemos que echar a un lado toda clase de levadura, levadura de hipocresía, levadura de orgullo religioso, levadura de mundanalidad, levadura de jactancia, mala conducta o sobre todo guardarnos de la levadura de las falsas doctrinas de aquellos que cambian la verdad del evangelio, las cuales podrían llevarnos a apostatar de la fe y ser llenos ¿de qué? De inflación, llenos, inflarnos, ser inflados por la levadura del mundo y del pecado. En 1 Corintios 5:7 dice: limpiémonos pues de la vieja levadura para que seamos nueva masa. Limpiémonos pues de la vieja levadura para que seamos nueva masa. Gloria a Dios, aleluya. Yo creo que nosotros como iglesia de Dios fuimos limpios de la vieja levadura. Y ahora somos pan nuevo. Y ya no actuamos como actuábamos antes. Y ya no vivimos como vivíamos antes. Gloria a Dios. Ahora vivimos para agradar a Dios. Amén. Alaba a Dios. Póngase de pie conmigo. Gloria a Dios. Póngase de pie conmigo.